Bendiciones, hermanos. Les hablamos de parte del Centro de Restauración Cristiano de Santana. Es un placer estar aquí con ustedes. En este día tengo el honor de estar acá para compartir la palabra con ustedes. Y vamos a orar un momentito. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido, Señor, levantarnos y ver la luz, Señor, de este día, Padre. Gracias te damos porque podemos, Señor, a través de este medio poder hablar, llevar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pido, Señor, que en esta cada uno de los hermanos, las personas que vayan a escuchar esta palabra, Señor, así como tocó mi corazón, sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, la palabra en este día se llama activa tu fe. Y lo primero que quiero decirte en esta hora es lo siguiente, hermano, y lo que dice en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repite esa palabra, hermanos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si estás ahí escuchando la palabra con alguien, si tienes cerca a alguien, dale y lánzale esa palabra en este momento. Amén. Bueno, la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué produce en nosotros? Fe. Ahora bien, nosotros tenemos tres partes que son espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de esos tres es la esencia? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu, correcto. Jesucristo dijo en Juan 6:63: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Ahí lo dice él. Él lo dice que el espíritu es vida. Ahí lo puede leer en Juan 6:63. La palabra de Jesús, como dijimos, es espíritu y es vida. Y uno de los significados de espíritu es neuma, con una P al inicio. Neuma. Neuma significa viento. Entonces, cuando el Espíritu Santo estaba hablando o inspirando a aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios, el Espíritu Santo yo me lo imagino así como soplando esa inspiración a cada uno de ellos. Ahí seguro estaba Moisés dándole ahí escribiendo el Pentateuco, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba soplando ese aliento de vida. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo leamos la palabra, escudriñemos la palabra, esa esencia, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Inhalar esa esencia que está en la palabra de Dios, hermanos, porque eso es vida para nuestro espíritu. Amén. Entonces, la fe lo que quiere tocar primeramente es tu espíritu. Antes de tocar nuestra alma, antes de tocar nuestra mente, nuestras emociones, la palabra de Dios lo que quiere tocar es nuestro espíritu. Y es de lo primero que te voy a hablar. Hoy vamos a hablar de cuatro aspectos que la fe afecta. Número 1, en primer lugar, la fe afecta mi espíritu. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios y nosotros caminamos en una relación personal con Dios, nuestra relación con Él tiene que ser primeramente espiritual y no emocional. Muchos a veces, hermanos, hemos fracasado. Algunos han fracasado en la fe. ¿Por qué? Porque su cristianismo se basa en puras emociones. En emociones, hermanos. Entonces, cuando somos cristianos emocionalistas, sucede lo que dice en Santiago 1:8. Y dice así la palabra:
el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre de qué? De doble ánimo. Y eso sucede cuando nosotros somos cristianos emocionalistas. Un día estamos bien con Dios, otro día estamos eufóricos, aleluya, gloria a Dios, y otro día amanecemos así. ¿Por qué? Porque somos cristianos emocionalistas. Somos inconstantes en el cristianismo. Escucha esta frase, hermano, es impactante porque uno dice, ay, ¿qué es eso? Pero es fuerte. Las emociones que hoy nos empujan hacia Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el pecado. Escucha, hermano, las emociones que hoy nos empujan hacia Dios, mañana nos pueden arrastrar hacia el pecado. Hermano, tenemos que tener cuidado lo que es espíritu y lo que es emoción. Esa emoción, hermano, que muchas veces decimos, sí, Señor, te voy a servir, y somos esa euforia, sí, Padre, y el día de mañana, hoy estamos así, en una semana, en unos meses, ya, ay, es que estoy cansado, ay, es que... Entonces, hermano, eso son emociones, emociones. No podemos vivir una vida cristiana basada en emociones. La fe tiene que alimentar primeramente nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo sé si son mis emociones o cómo sé que es el Espíritu de Dios? Muy sencillo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Dice así su palabra. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, todo aquello que es espiritual permanece. Las emociones no permanecen. Eso es pasajero. La palabra emoción se refiere a impulsos, hermanos. Impulsos. Entonces muchas veces llevamos nuestra vida a base de esas emociones, de esos impulsos. Ejemplo, si una persona llega y me trata mal y yo tengo mi vida basada, fundamentada en emociones, ¿cuál va a ser mi reacción? Seguramente también responder igual que ella, maltratar o herir. Un ejemplo simple para nosotros en la iglesia. ¿Hacen algún llamado para trabajar, para servir? Ay, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pasa una semana, pasan 2 meses, 6 meses y se nos olvida lo que nosotros le dijimos al Señor, que sí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestras emociones y con los compromisos que hagamos con el Señor. Que eso no sea a base de emociones. Ay, qué bonito estar en el ministerio de la alabanza, ay, en la danza, pararme ahí al frente a predicar, ay, sí, gloria a Dios, aleluya. Que sea un compromiso no a base de emociones, sino, hermanos, en el espíritu. ¿Por qué? Porque las emociones son pasajeras, todo eso se va, todo eso pasa. Pero, hermanos, recordemos que nosotros debemos ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así tiene que ser nuestra vida en Cristo. Como lo leímos en Juan, 1 de Juan 2:27, hermanos, la unción que tú has recibido de parte de Él permanece en ustedes, porque así lo dice su palabra. La fe y el espíritu. ¿Sabes, hermano? El que es espiritual no necesita que lo estén emocionando, no necesita ni que lo estén motivando. ¿Por qué? Porque tiene arraigada su fe en lo espiritual, no en las emociones. La realidad que hoy estamos viviendo es dura, y como cristianos, como hemos visto, como tantos cristianos
están ni tibios, están fríos. ¿Por qué? Porque basaban su cristianismo en emociones. Basaban su cristianismo en emociones. ¿Por qué? Porque necesitan ir a una iglesia para mantener firme su fe. Necesitan ir el domingo a la iglesia porque como están basados en emociones, ay, la música, la palabra, y salen el domingo en la iglesia, qué buena alabanza, hoy sí se sintió la presencia, qué buena prédica la que dieron. Y salen el domingo con esa emoción y el lunes ya andan así. Hermanos, ¿por qué? Porque viven una vida cristiana a base de emociones y no una vida espiritual basada en esa fe. Hermanos, el que es espiritual, aún en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de adversidad o en tiempos de victoria, se va a mantener fiel a esos principios espirituales. Por eso debemos de tener tanto cuidado. Emociones versus lo espiritual. Y escucha esta frase, hermano. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder permanente. Eso nadie te lo va a quitar. Eso no va a pasar. Escucha y repítelo. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder permanente. Graba eso, hermano, y recapacitemos de lo que a veces hacemos, de nuestro actuar. Y esto no significa, hermano, que yo le diga, ay, no, no te emociones, no puedes emocionarte. ¿Por qué? Porque las emociones son parte de nosotros como seres humanos. Menos en este momento, sí, yo me siento emocionada porque puedo estar aquí hablando la palabra de Dios. Eso no es malo. El problema es que fundamentemos nuestra vida cristiana a base de esas emociones. Nuestra vida cristiana, como dije, tiene que ser basada en los principios de la palabra de Dios. Hermano, Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Y cuántos años se llevó Noé en construir el arca? Un día, una semana, 20 años. Hermanos, 120 años le llevó a Noé construir esa arca. ¿Y tú crees que una persona con una fe basada en emociones construye una semana y a la semana puso unas estaquitas? Seguro va a decir, ay no, esto va a ponerse complicado. Ay no, a los 6 meses, ay no, ¿qué va? Yo creo que yo no voy a lograrlo. ¿Esto qué? No, hombre, no hay que trabajar. Mentira que yo voy a terminar esto. Y al año, pasa el año. No, hombre, es que va, Dios no va a mandar lluvia. No, la verdad es que no sé, no. Hermanos, Noé tuvo que tener una fe espiritual para mantenerse 120 años siendo fiel a la palabra que Dios le dijo. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham por Isaac? A los 75 años Dios le dice, Abraham, te daré descendencia. ¿A los cuántos años? A los 75. ¿Y a los cuántos años llegó Isaac? A los 100, hermanos. Ahí 25 años, Abraham tratando ahí, lidiando con la viejita, para que llegara Isaac. Amén. Entonces, hermanos, alguien tiene que entender que cuando mi fe es espiritual, yo soy paciente en esperar la promesa de Dios para mi vida. Así que, hermano, recibe esta palabra. Si esperas con paciencia y con fe, no tardará tu promesa, tu respuesta de Dios para ti. Ten fe con paciencia, que el Señor no te va a dejar avergonzado, porque si tu fe no depende de emociones, si tu fe está basada en el Espíritu, hermano, vas a ver esas promesas, esas bendiciones. Dile al Señor en este momento, Señor, renuncio a vivir un cristianismo emocional. Hazme una persona firme en la palabra
y dilo, hazme una persona firme en tu palabra. Y repite ese versículo de 1 Juan 2:27. Señor, que esa unción que cada uno de nosotros recibimos, esa unción que yo recibí, que venía de ti, permanezca en mí. Dilo así, permanezca en mí tu unción, Señor. Aleluya. Nos vamos a ir a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios, vamos a irnos a 2 Corintios 4:13. Y dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo dice? Creí, por lo cual hablé. Entonces, número 1, hablamos de la fe y el espíritu. Ahora hablamos de la fe y las palabras. Con esto entendemos por qué muchas veces hay personas que no pueden expresarse, hablar con libertad de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Y como lo dice su palabra, si no creemos, no vamos a poder hablar lo que hay en nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces cometemos el error y le decimos a la gente: diga amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hay personas que no pueden expresar de esa manera porque si no creen lo que están recibiendo, no lo pueden hablar. Son cosas que a veces no meditamos. Pero hermano, si yo no tengo esa certeza y creo en la palabra, ¿cómo lo voy a hablar? Por eso, hermano, debemos confesar lo que creemos. Y hermano, si tú estás ahí cada día que tú te levantas, tienes esa certeza, esa convicción y lo crees, hermano, cada día que te levantes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir tu boca, hablar palabra, declarar y decirle: el Señor es mi pastor y nada me faltará, que ese es el día que hizo Jehová, en él me gozaré. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas no me tocarán, porque su palabra es lo que hay que declarar, es hablar y declarar lo que yo creo, hermanos. Pero si vivimos a base de emociones, ¿qué es lo que vamos a declarar? Entonces, hermanos, hemos hablado de la fe y el espíritu, la fe y las palabras. Ahora vamos a hablar de la fe y la mente. A veces creemos que la fe y la mente es un conflicto, ¿verdad? Pero realmente la fe y la mente sí pueden estar en sintonía, por así decirlo. Sí pueden trabajar. Lo que no hace clic es la fe y la razón. ¿Y por qué? Porque la razón necesita evidencias para creer. La razón primero necesita ver para luego creer. Y la fe necesita primero creer para luego ver. Ese es el dilema, hermanos. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y leemos lo que habla de la fe, encontramos que la palabra de Dios, la fe va en contra de la razón. Y me dice: ay, ¿cómo? Sí, hermano, lea los milagros que Jesucristo hizo. Eso iba en contra de la razón. Humanamente era algo que nuestra razón no podía entender, pero hermanos, es así, es por fe. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos como cristianos? Lo que necesitamos es renovar nuestra mente. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y por eso vamos a leer en Romanos 12:2 lo que dice. Romanos 12:2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando el cristiano renueva su mente con la palabra de Dios? Se convierte en un laboratorio de fe. ¿Un laboratorio de fe? Sí.
Hermanos, por eso Satanás busca venir ¿a qué? A atacar tu mente, a atarte. ¿Con qué? Con malos pensamientos. Satanás va a venir a tratar de traer a tu vida ¿qué? Pensamientos de qué? De miedo, temor, soledad, depresión, angustia. ¿Por qué? Porque él necesita que tú estés así. ¿Para qué? Para cortar tu fe. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es trabajar en nuestra mente para cortar nuestra fe. ¿Por qué? Porque él sabe que si él logra eso, él nos va a atar. ¿Qué va a atar? Va a atar tus manos, tus pies, tu familia, tus finanzas, todo lo que tenga que ver contigo, él lo va a tratar de atar. Por eso no podemos permitir que el enemigo venga a traer esos tipos de pensamientos a nosotros. Hermanos, a veces nos acostamos como humanos, sí, tenemos situaciones de trabajo, de familia. Tal vez se acostó disgustada con su esposo, con su esposa y se acuesta ahí, ¿verdad? Y le dan 1, 2, 3 horas usted pensando, ay, es que aquí, que el trabajo, que aquí. Y Satanás va a traer y traer y traer y traer pensamientos a tu vida. Y en lugar de que oremos, ahí seguimos dejando que el enemigo venga y traiga pensamientos, a veces hasta pensamientos de muerte, de odio hacia tantas cosas. Hermanos, tenemos que tener cuidado y no permitir que Satanás se adueñe de nuestra mente, porque lo que quiere hacer eso es romper tu fe, para atar todo lo que hay en ti y no permitir que el Espíritu fluya en tu vida. Hermanos, cuando tu fe, tu mente se renueva con la palabra de Dios, eso es lo que Satanás busca, destruirlo. Por eso tenemos que embriagarnos con la palabra de Dios, hermanos. Dejar que esa palabra liberadora, esa palabra que trae libertad, traiga libertad a nuestra mente y nuestra mente sea libre y podamos recibir los diseños que Dios tiene para nuestras vidas. A veces no dejamos que esos diseños se desarrollen por eso, porque permitimos que Satanás se apodere de nuestra mente. La fe, hermanos, no opera en una mente contaminada. La fe no opera en una mente sucia. Y así lo dice su palabra en Filipenses 4:8 y lo vamos a leer, hermanos. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, todo lo bueno. Esos son los pensamientos que deben haber siempre en nosotros, bondadosos, buenos, amables. Eso es lo que Dios quiere en nosotros.